Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que Gloria a tu redargullas, nombre, Señor, reprenda, exhorta y capacite, Señor, Santo, con toda poderoso. autoridad y doctrina, Señor, Sí, en el nombre de Señor, Jesús. aleluya. Señor, lo que Gloria está a tu escrito, eso es lo que nombre, vamos a predicar. aleluya. Lo que está escrito, Señor, es lo que Santo necesitamos. Dios, amén. Vivifícanos en tu palabra Sí, y en tu Señor, verdad, amén. en el nombre de Jesús de Bendito Nazaret. Jesús. Y gracias te damos, Padre, por Gloria a todo. tu nombre, En el nombre de Señor, Jesús. Santo, poderoso. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Poderoso Señor. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga ricamente, alabados a Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a analizar y analizarnos a través de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. El viernes pasado, alabado sea Dios, vimos, hermanos, y dimos en San Juan capítulo 14, en la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Vimos, la palabra de Dios dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, hermano, que Cristo iba a rogar e iba a implorar para que enviara al Espíritu Santo de Dios a sus discípulos, no hacia todas las personas, porque el mundo no lo puede recibir. Solamente los escogidos y a los discípulos de Dios. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir al Espíritu Santo? Porque no le ve ni le conoce. Pero sus discípulos sí. Lo ven y lo conocen. O lo conocen. Porque está en nosotros. Y va a estar hasta el fin del mundo con nosotros si hacemos la voluntad y si guardamos sus mandamientos. En el capítulo 2 de Hechos también habla de la llenura del Espíritu y cómo vino el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. Allí, alabado sea Dios, en las fiestas de las primeras, en la fiesta de las cosechas, allí en Pentecostés, dice que vino como un viento recio y los que estaban reunidos allí orando y perseverando en la oración unánime juntos todos, dice, con las mujeres y los hermanos allí, los apóstoles, dice que era un número de 120 personas y vino de tal manera el Espíritu Santo de Dios que lo llenó de su Espíritu Santo con Espíritu Santo de Dios y fuego. Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y fuego. Amén. Y los que estaban allí viviendo, dice prosélitos, dice que lo escuchaban hablar a los apóstoles en sus lenguas nativas, en sus lenguas que a donde habían nacido. Y allí, hermanos, alabados a Dios, escuchaban las grandes maravillas que Dios había hecho en cada lengua. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Y quedaban más atónitos todavía y más sorprendidos porque los que hablaban en sus lenguas eran galileos. Nunca habían salido de Galilea y nunca habían salido de Israel. Para saber ese dialecto, para saber ese idioma, era el Espíritu de Dios la cual operaba, alabados a Dios, en estas personas que le hablaba según la lengua que tenían que hablar y las palabras que tenían que decir. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora vamos a ir, hermanos, a Romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Vamos a hablar un poquito de cómo es vivir en el Espíritu, o cómo es andar viviendo en el Espíritu, o cómo es viviendo en el Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos, como dice en San Juan allí, capítulo 14, donde vimos, dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si yo amo a Cristo, tengo que guardar sus mandamientos. Lo tengo que guardar y lo tengo que amar por sobre todas las cosas y tenerlo en primer lugar. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu y de su Espíritu Santo, lo que dice, y vamos a ver y vamos a analizar un poquito, hermano, lo que dice la Biblia y analizarnos nuestras vidas, cómo estamos con el Señor. Si estamos viviendo en el Espíritu o si estamos viviendo en nuestra carne. Hermano, cuando preparaba hoy el mensaje y estaba mirando,
una cosa, comparando un versículo, comparando otro. Hermano, lo que el Señor tiene para nosotros, si escudriñamos su escritura, hermano, la verdad que es para caer, hermano, rendido a los pies de Cristo y pidiéndole perdón. Amén. Alabado sea Dios. Pero vamos a lo que dice la palabra. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, este mismo versículo, pero en la versión antigua, la del Cántaro, un poquito más, la más antigua es la Biblia del Oso, después le sigue la otra versión que es la del Cántaro, dice, porque los que son de la carne, se ocupan en las cosas de la carne. No que piensan, sino que se ocupan. Significa que están ocupados haciendo cosas de la carne. No que la piensan solamente, sino que se ponen en el trabajo y se ponen en obra en andar en carne. Se ocupan de los deseos de la carne. Alabado sea Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En la versión más antigua dice, se ocupan en las cosas de la carne. Alabado sea Dios. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne, como dice el verso 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Ya está ahí, hermanos, después seguiremos hasta donde el Espíritu nos guíe para hablar en este día. Gloria a Dios. Ahora dice, en Romanos dice que tenemos que vivir, ¿en qué? En el Espíritu. Si nosotros preguntamos, o si nosotros, hermanos, nos autopreguntamos si andamos viviendo en el Espíritu, claramente nosotros podemos decir y decimos y tenemos hasta el valor de decir que andamos en el Espíritu. Porque nos engañamos, hermanos, a nosotros mismos con la misma respuesta. Pero si nosotros nos analizamos y vemos a cara descubierta como en un espejo, ¿no? Cómo andamos realmente con nuestro Dios, nuestra conciencia nos va a acusar si estamos viviendo en la carne o nos va a dar bandera verde para seguir viviendo en el Espíritu y no en la carne. Porque si no nos acusa nuestra conciencia, Dios nos avala como estamos viviendo. Amén. Gloria al Señor. Ahora dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora dice acá en el verso 1 que ninguna condenación hay.
para los que están en Cristo Jesús. Y gloria a Dios, si nosotros decimos, hermano, usted está en Cristo Jesús, gloria a Dios, no hay ninguna condenación. No hay nada que los pueda condenar. No hay nada de lo que hagan que pueda estar en pecado, porque no hay nada de lo que esté haciendo que los pueda condenar o los pueda llevar a la condenación. Porque estamos en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso, y todos decimos amén. Pero no termina ahí el versículo. Claro. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que no hay ninguna condenación, no hay nada que nos pueda condenar si estamos en Cristo Jesús. Pero, aunque aquí no lo esté, ese pero, dice, los que no andan, ahora dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora acá habla, principalmente, dice, los que no andan conforme a la carne. Ahora, andar significa, hermano, en el Nuevo Testamento, andar significa en el diccionario, dice así, ir una persona o un animal de un lugar a otro dando pasos, significa caminar. Ahora vamos entendiendo un poquito lo que dice aquí. Los que no caminan conforme a la carne. Y si yo estoy conforme, significa que me adecuo a ello o ando caminando como realmente digo. Ahora dice andar, sigue, moverse una cosa de un lugar a otro. Usted, cuando hace una limpieza general y ordena su casa, ¿qué hace? Mueve los muebles para hacia adelante, los corre hacia adelante, significa que está moviendo, que está andando, caminando o está moviendo cosas para poder limpiar. Ahora, hay muchas cosas en nuestra vida y en nuestro corazón que yo tengo que mover del lugar y lo tengo que desarraigar de mi corazón y lo tengo que quitar de mi vida porque no andan conforme al Espíritu, sino que son todas obras de la carne. Eso es lo que nos está queriendo decir Pablo, hermano, a los romanos allí, en la carta de los romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, los que no andan moviendo o haciendo cosas en la carne. Sigue diciendo, ¿no? En Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, Gálatas 5, sino conforme al Espíritu. En Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, verso 16 y verso 25, 16 y 25 dice, digo pues, 5:16 de Gálatas, dice así, digo pues, gloria a Dios, digo pues, andad en el Espíritu, caminar en el Espíritu, y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Entonces no tengo que satisfacer, no tengo que confirmar los deseos que uno tiene en nuestro corazón, pero según la carne. Yo no puedo andar en la carne, no puedo satisfacer los deseos de mi carne. Porque el deseo de la carne, dice el verso 17, es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, hermanos, dice así, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el Espíritu y el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mi carne no tiene ganas de orar. Mi carne no tiene ganas de congregar. Mi carne no tiene ganas de estar sujeto a un ministerio, sujeto a ningún hermano, a ninguna hermana. Mi carne no quiere estar sujeta a nada, ni siquiera al Espíritu ni a su palabra. Por eso la carne se opone al Espíritu. Pero el Espíritu sí está claramente dispuesto, hermano, a orar, a clamar, a orar y ayunar, trabajar para el Señor, moverse de un lado para otro, pero la carne no. A su nombre sea la gloria. Ahora en el verso 25 del capítulo 5 de Gálatas dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Ahora, si yo vivo en el Espíritu, tengo que vivir y andar también por el Espíritu. Claro. Porque el Espíritu es el que me va diciendo y que me va guiando. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Ahora, ¿libre de qué? Libre del pecado, hermano. Libre del pecado que puedo estar cometiendo si yo en darme cuenta, o a veces me doy cuenta y no quiero dar el brazo a torcer. Amén. Por eso dice en Romanos 8, volvamos a Romanos 8. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino que andan, caminan conforme como quiere el Espíritu o como lo dice la Escritura. Porque tenemos que recordar, hermano, que las Escrituras son inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora digo yo, ¿estamos haciendo buena obra en Cristo? ¿Estamos obrando de manera tal que andamos en el Espíritu? Según su palabra. Según como dice su palabra. Puedes participar. Gloria a Dios. Puedes hablar un poquito más alto. Amén. Gloria a Dios. Porque es así. Entonces, si yo no ando conforme a mi carne, tengo que andar como conforme al Espíritu, según lo que el Espíritu me guíe para hacer. Alabado sea Dios. Caminar, seguimos diciendo lo que dice en el diccionario. Funcionar un mecanismo, o sea, que marcha. Por ejemplo, un reloj está marchando las agujas de un lado del segundero con el minutero a través de la hora. ¿Por qué? Porque está marchando. Andar, caminar significa marchar. Alabado sea Dios. Pasar el tiempo. Santo y poderoso Dios. Andar significa trasladarse de un lugar a otro. Un ser animado. Moverse lo inanimado. Funcionar un mecanismo. Transcurrir el tiempo. Alabado sea Dios. Eso es lo que significa andar. Entonces yo, ¿cómo estoy andando? ¿Cómo estoy caminando? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Dice, los que no andan conforme a la carne. Ahora, los que no andan, los que no caminan en su carne. Ahora, carne, lo busqué en el diccionario, porque dice así, mire, parte del cuerpo de los animales constituido por los músculos. O sea que esta parte blanda que uno se toca y es blanda, esto significa carne. Esto significa carne, pero yo no camino según mi carne, según los deseos que yo tengo o los apetitos desordenados que yo pueda tener en mi corazón o lo que yo pueda estar pensando, sino conforme a lo que a la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta, a lo que dice su palabra, porque yo voy a conocer la verdad y la verdad me va a hacer libre. ¿Cuándo? Cuando yo empiezo a ver que yo estoy mal delante de Él y empiezo a confesar todo lo malo y me empiezo a confesar todos mis pecados y empiezo a mover todo lo que no le agrada a Dios de mi vida y de mi corazón. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Mire lo que sigue diciendo el diccionario. Parte comestible de las reses y de las aves en contraposición a pescados y mariscos. Parte moliar de la fruta que está bajo la cáscara o pellejo. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Alabado sea Dios. Cuando dicen carne sediza es cuando la carne se empieza a corromperse. O sea, empieza a corromperse, a generar mal olor. Carne de cañón. Tropa inconsideradamente expuesta al peligro de muerte. Alabado sea Dios. Cuando uno habla carne viva, es en una herida o llaga, cuando tiene una herida o llaga, la parte sana dice en contraposición a la putrefacta o enferma. En carne viva, de la parte del cuerpo despojada, dice accidentalmente, de los epidermis, o sea, sin la piel, que queda en carne viva, que cuando se toca, le arde. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya.
Eso es lo que significa carne. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sigue diciendo allí. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cómo me ha librado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu. ¿Qué dice en Juan, hermanos? Capítulo 8. ¿Qué dice? Busca Juan 8. Gloria a Dios. 8:32. Evangelio de Juan. San Juan, capítulo 8, verso 32. Dice así. 31, 32. Acá. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora dice, y que conoceremos la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces yo voy a conocer cómo me libra. Alabado sea Dios, como dice acá, cómo me libra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte cuando yo empiezo a conocer que estoy mal delante de Él. Cuando yo empiezo, alabado sea Dios, a darme cuenta, cuando leo en la palabra de Dios que dice, estás en adulterio, arrepiéntete. Estás fornicando, arrepiéntete. No ensucies el templo del Espíritu, que es tu cuerpo. No lo ensucies con tabaco, con droga, con alcohol. No lo ensucies con imprimiéndote. No ensucies tu cuerpo, porque es templo del Espíritu. Porque el que ensucia y destruye el cuerpo el templo del Espíritu, Dios lo va a destruir a él. Es una ley que dice ahí, que lo dice en su palabra. Entonces cuando yo conozco que estoy mal delante de Él, tengo la oportunidad en ese momento que Dios te está dando. ¿Para qué? Para arrepentirme y despojarme de todo lo que, del pecado que me asedia y empezar a aceptar a Cristo y a renunciar a todo lo vil y a lo vergonzoso, hermano. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, Cristo es el que me libera del pecado y de la muerte. En Gálatas capítulo 5, verso 1, gloria a Dios, Gálatas 5:1, dice, gloria a Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, hermanos, pues sigue diciendo, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, hermano, que si yo me manejo por precepto, por lo que me diga el hombre, que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, yo me estoy desligando de Cristo y no de lo que dice su palabra. Por eso Cristo, como dice allí en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no puedo estar, si Cristo me libertó, si Cristo me hizo libre a través de su palabra, yo no me puedo volver, como dice en Gálatas 1, a estar sujeto a esclavitud, al yugo de esclavitud, a volverme a esclavizar por preceptos humanos. Porque yo tengo que vivir según conforme a lo que me diga Cristo y su palabra y no lo que me diga el hombre. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Porque si yo vivo por el Espíritu, tengo que andar por el Espíritu. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Por eso dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, gloria a Dios,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley, hermano, no salvaba. Claro. La ley, antes, hermano, con el sacrificio de un cordero, se cubría los pecados nada más. Pero ahora con el verdadero sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, alabado sea Dios, Santo Dios. es el único cordero, el cordero inmolado, como dijo Juan el Bautista allí en San Juan, he aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que por su sangre preciosa es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso Él murió por todos nuestros pecados, para darnos vida juntamente con Cristo. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, para que se cumpla la justicia de la ley, alabado a Dios, en nosotros, que no andamos, que no caminamos conforme a la carne, alabado sea Dios, sino conforme al Espíritu, sino como lo dice su palabra. Santo y poderoso Dios, aleluya, santo Dios. ¿Cómo está caminando, hermano? ¿Cómo está caminando, hermana? Me puede decir, sí, yo estoy caminando en el Espíritu. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir diciendo porque la palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Ahora en el verso 6 dice, alabado sea, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, esto es lo más lindo, hermanos, porque, gloria a Dios. Ahora dice... Otra palabra acá también. Los que no andan, ahora, acá no está hablando y piensan en las cosas de la carne. Claro. Andan y piensan. Gloria a Dios. Es para meditar todo esto. Gloria a Dios. Porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, Gálatas capítulo 5, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, es en un pasaje muy conocido, hermano, porque se ha tocado, se ha meditado, gloria a Dios, y sigue la palabra del Señor meditando, gloria a Dios. Pero hay muchas cositas que quedan en el aire, hermano, alabados a Dios. Ahora dice así, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Ahora dice la palabra de Dios. Digo pues, vamos a ir del verso capítulo 5, verso 16 en adelante, hasta el verso 21 Gloria a Dios. de Gálatas. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué significa satisfacer? Claro, otra palabra. Dice el diccionario, hacer desaparecer el hambre, la sed o una pasión. O sea, se sació cuando comió el alimento al mediodía y se sació el hambre que tenía. O se sació la sed porque bebió agua. Porque se sació, porque tomó y bebió tanta agua que se llenó y ya no tuvo más sed. Eso es lo que significa satisfacer. Ahora dice, dar respuesta a una duda o a una pregunta. Satisfacer significa contestar o responder. Y qué lindo, hermano, cuando uno tiene dudas en el camino del Señor y uno le pregunta al Señor en nuestro corazón y en nuestra mente, le hace esa pregunta y después, qué lindo, hermanas, qué linda satisfacción, hermano, hermana, cuando vemos esa pregunta contestada de parte de Dios sin que nadie la sepa. Solamente en la intimidad, Él y uno. Alabado a Dios, porque cuántas veces, hermano, a mí me ha pasado Amén. de haber
de haber tenido una pregunta al Señor y al tiempo o al rato, hermano, ser contestada lo que yo le pregunté al Señor. Claro que te entra una satisfacción de haber contestado. Claro, porque nos entra un Claro. gozo, nos entra una alegría, nos da, hermano, una alabanza a Dios, una casi la recompensa, hermano, porque nos saca de la duda que Amén. nosotros teníamos. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Eso significa satisfacer. Ahora mire, y es lo que sigue diciendo el diccionario, pagar una deuda por completo. O sea que usted abona todo el total de lo que lo debe y entonces usted queda satisfecho porque ya esa cuenta desapareció, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo abonó toda, sino que lo pagó toda. Gloria a Dios. Queda satisfecho, hermano. Y gloria a Dios. Eso es lo que significa satisfacer. Y si nosotros lo llevamos al Espíritu, dice, No, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de su carne, los deseos de la carne. hay otra palabra. Porque la Deseo. carne tiene deseo. La carne tiene deseo. ¿Y qué es lo que desea nuestra carne? Cuando se acerca la hora del culto, no, mi carne está cansada, voy a descansar, me voy a acostar. Pero cuando usted se acuesta, hermano, se le desaparece todo sueño. Empieza a navegar por internet, empieza a andar con el teléfono, jugar, hacer una cosa, hacer la otra, y se le va el tiempo, y abrió la boca, y en vez de dormir, hizo cualquier otra cosa. Entonces estaba en su carne, pensando las cosas de su carne, y no en el Espíritu. Porque si estuviera pensando en el Espíritu, vendría a buscar del Señor, vendría a renovar el Espíritu, vendría a renovar, alabanza a Dios, su mente en Cristo Jesús, y a ver si realmente usted está haciendo la obra en Cristo o en su carne. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora dice que si yo estoy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley del pecado, hermano. Bajo la ley del pecado y de la muerte. Y ahora aquí viene, hermano, ¿qué dice el verso 19? ¿Qué dice el verso 19? Gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora dice así, ¿qué dice? Manifiestas son las obras de la carne. Ahora, hermano, el trabajo de nuestra carne se hacen manifiestas, o sea, se manifiestan en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestro cuerpo. Sí. Amén. Porque nuestra carne tiene deseos, sí. Y lo único deseo de nuestra carne es satisfacer esos deseos que uno tiene. Sí. Y por eso es contra el Espíritu. Ahora dice, y manifiestas son, ¿qué? Las obras. Las obras, el trabajo de mi carne. El trabajo de mi carne. El trabajo que tiene mi carne delante de Dios. Que es contra el Espíritu. ¿Qué son quién? Adulterio. ¿No? Sí, adulterio dice acá. Adulterio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El adulterio es, gloria a Dios, es la relación, dice, un diccionario nos diría que el adulterio es la relación sexual entre un hombre casado con una mujer que no es su esposa, o una mujer casada con un hombre que no es su esposo. Eso significa adulterio. Y también, hermano, es una infidelidad en el matrimonio. Y por lo tanto un pecado que es cometido directamente contra esta institución divina que tiene tanto valor para Dios. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es una infidelidad hacia nuestro cónyuge. Ahora, Cristo lo especificó en Mateo, sí, que dice que cuando, alabados a Dios, el adulterio no es solamente tener el acto sexual con una persona que no es tu marido o que no es tu mujer, sino que cuando un hombre
Shalom. está codiciando a una mujer, o cuando una mujer codicia en su corazón a un hombre, ya está cometiendo pecado de adulterio delante de Dios. Amén. Y todo el mundo puede decir, o usted me puede decir, sí, no, pero porque yo no miro a hombres casados ni a mujeres casadas, yo no miro. Bueno, pero muy bien, gloria a Dios. Pero cuando usted está en el celular y le aparece una publicidad que nada está fuera de lo común, de lo que usted está buscando, de lo que usted está mirando, tanto en Facebook, alabanza a Dios, en Instagram, tanto en todas las redes sociales que pueda haber, siempre va a haber, hermano, van a haber virus o van a haber gente malintencionada que van a subir videos pornográficos, van a subir gente, tanto hombres como mujeres desnudas o en traje de baño, ¿para qué? Para que uno mire y ya se contamina el corazón y empieza a cometer adulterio. Si yo estoy equivocado, hermano, por favor, déjenme en un comentario ahí. El adulterio no solamente cometer la falta de infidelidad. Aún, hermano, cuando usted está mirando a una mujer desnuda, tanto en el celular, tanto por revista, tanto por cualquier otra cosa, hermano, que no sea su mujer, ya es adulterio, porque lo dice, porque está adulterando en su corazón y en su mente. Entonces, eso es andar no en el espíritu, sino también en la carne. Porque está satisfaciendo los deseos que usted tiene y los apetitos desordenados que usted tiene, tanto en el corazón como en su mente. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que ver que el adulterio es un pecado muy grave. Y aparte lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Ahora dice fornicación. El otro obra de la carne, o la otra trabajo que tiene la carne, o el deseo que tiene la carne, es la fornicación. Tanto la física como la espiritual. Al igual que el adulterio. Ahora, dice, el pecado de fornicación está mencionado en los primeros lugares de casi cada lista de pecado en las Escrituras. Es un indicativo de lo grave, peligroso y destructivo de este pecado. José tenía bien claro, dice, este material que saqué, cuando se enfrentó a la tentación de la fornicación, ¿cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Cuando la mujer de Potifar lo vació de la ropa y lo desnudó y lo quería tener. Lo llamó todavía, lo reunió. Porque quería tener relaciones sexuales, hermano, con José. Amén. No solamente era fornicar, sino que también era adulterio. Y él no podía hacer eso porque primero lo que iba a hacer era pecar contra Dios. Y después pecar contra Potifar. Y después pecar contra su propia alma. Ahora, ¿cuántos hoy hay, hermanos, que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio? No solamente fuera del matrimonio, ¿cuántas personas viven en concubinato y no quieren arreglar sus cuentas delante de Dios? No porque nosotros lo digamos, porque el hombre lo diga, sino porque Dios, a los fornicarios, dice, no entran, no heredarán el reino de Dios. Y es una realidad, hermano, en la cual nosotros debemos de estar y de estar atentos. Porque son obras de la carne. Dios quiere bendecir, hermano, a las personas y a los hermanos y hermanas, pero si no están casados para que Dios los bendiga legalmente, hermano, no puede. Por eso tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a arreglar nuestras cuentas. Cristo viene pronto y si te encuentras fornicando, si te encuentras adulterando o si te encuentras los deseos de tu carne, te quedas para sufrir. Santo Dios, amén. Porque esta es la realidad, hermano, que está el pueblo de Dios. Que todo quiere vivir conforme a la ley, conforme a lo que se le venga en gana hacer. Porque no hay nadie que los gobierna, porque tampoco quieren a Cristo que los gobierne en sus vidas. A su nombre sea la gloria. Estamos en el tiempo de los jueces. En el libro de los jueces hay dos versículos que son iguales, que dice, y como no había rey en aquellos días,
el pueblo hacía lo que bien le parecía en gana. Hoy está exactamente igual, hermano, el pueblo de Dios, haciendo lo que bien se le viene en gana hacer y no según lo que dice su palabra, la palabra del Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne, porque se va a manifestar, hermano, el pecado, se va a manifestar lo que estamos haciendo mal. El adulterio y la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Ahora, ¿qué es la inmundicia? Gloria a Dios. En este material que saqué, dice, de la inmundicia y la lascivia, gloria a Dios, dice, en el mejor de los casos el ser humano en su pecado es inmundo. Así lo describe el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, Isaías 64:6, todo pecado visto en la Biblia como algo sucio va en contra de la pureza de Dios. Gloria a Dios. En 1 Corintios 6, verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La inmundicia y la lascivia van muchas veces asociados a lo que es inmoral. En el Nuevo Testamento la inmundicia o impureza acompaña a la fornicación en 6 ocasiones. Sigue diciendo, ¿no? Este mensaje, este material. Estos dos pecados, inmundicia y lascivia, también están relacionados entre sí. La inmundicia es todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios. Muchas veces esta inmundicia puede ser mantenida en oculto, como en el caso de los fariseos, a quienes el Señor les dijo, por dentro están llenos, dice, de huesos de muerto y de toda inmundicia. San Mateo 23-27. Alabado sea Dios. La lascivia, en cambio, pierde toda vergüenza en lo inmoral y se deleita, no solamente en el mal, sino en hacerlo público. En la lascivia, la persona se ha corrompido a tal punto que no le importa que otros sepan de su inmundicia, inmoralidad y perversidad. Como el movimiento gay, hermano. Claro. Está todo así nomás. Sí, está toda la vida. No es que yo estoy en contra de lo que están haciendo, hermano. Las almas no, hermano, porque gloria a Dios que se arrepientan y, Claro. y empiecen a confesar a Cristo. Gloria a Dios. Pero de lo que hacen, de toda esa inmundicia, todas esas lascivias. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, el mundo está lleno de inmundicia. En Romanos capítulo 1, verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Gloria a Dios. Amén. Porque vergonzoso es hablar aún, dice allí la palabra del Señor, de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Santo Dios. Inmundicia. Lascivia. ¿Y cuántas cosas que son inmundas para Dios? El hombre, hermano. Sí. Amén. Como hay iglesias gay, como que toleran el pecado, hermano, en la iglesia y todo lo que hay. Santo Dios. Por eso, hermano, manifiestas son las obras de la carne. Lo que se tiene que manifestar son el caminar en el Espíritu, los que piensan en el Espíritu. Pero vemos, hermano, que la gente, o la mayoría de las almas de la gente, andan en su obra, andan en su trabajo de la carne, que quieren vivir como realmente quieren, que quieren servir a Dios como ellos quieren y no como realmente lo estipula la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, verso 20, idolatría, hechicería, enemistades. Gloria a Dios. Ahora, la hechicería dice que es una práctica que se relaciona con la magia y que consiste en invocar a espíritus o dioses para influir en las personas,
Algunas creencias y prácticas similares a la hechicería son, mire lo que es similar, el animismo. Creen, dice, creencia de que seres sobrenaturales habitan objetos animados e inanimados. Chamanismo también es todo algo similar, algo semejante a la hechicería, el candomblé, el vudú, el umbanda, quimbanda, todo eso espiritismo, todo satanismo es semejante a la hechicería de lo que dice ahí. Ahora dice, verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. La enemistad, gloria a Dios, es cuando uno está peleado con otra persona. Porque dice, gloria a Dios. Enemistades es hostilidad y por implicación a buscar una razón para tener oposición. Es cuando una persona está porfiada, una persona terca, empieza a tener enemistad con otro porque se oponen a lo que dicen. Pleitos, también es lo mismo. Lucha, discusión o disputa. Contiendas, hacer distinción, ponerse uno por delante o en ventaja de otro. Disensiones, romper una relación o división. Que eso es lo que quiere estar todo, hermano, atrás. No solamente la carne, sino Amalek, sino el que también, hermano, está el enemigo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Que quiere destruir la obra de Dios y la obra del Señor, hermano, nuestras vidas y principalmente la obra de Dios en este lugar o en cualquier lugar, hermano. Y lamentablemente, como andamos en nuestra carne, como andamos pensando en las cosas de la carne y no pensamos en el Espíritu, nos agarra, hermano, en una mala pasada. A su nombre sea la gloria. Por eso sigue diciendo, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Esto sí se lo voy a leer. Cosas semejantes a estas, dice, como ya, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, gloria a Dios. Este último dice aquí en el material que saqué, hermano, este último estudio sobre la obra de la carne, hemos notado en detalle cada uno de estos pecados que no deben identificarse a un verdadero cristiano. Alabado sea Dios. Sigue diciendo. Santo Dios. Es interesante notar la descripción de esta palabra en un diccionario léxico griego. Dice, una fiesta o parranda desenfrenada nocturna de personas medio borrachas y alegres, quienes después de la cena salen en caravana por las calles con antorchas y música en honor a Baco, el dios romano del vino, o alguna otra deidad, y cantan, juegan frente a las casas de hombres y mujeres, por lo que es usado generalmente de fiestas donde hay mucho licor y se extiende hasta la tarde, en la noche, dando lugar al desenfreno, donde pasa la lujuria, el desenfreno sexual, todo eso, hermanos, orgía. Debido al exceso, estas fiestas llevaban a muchos otros pecados yéndose completamente fuera de control. Esta palabra probablemente describiría el estilo de fiesta de nuestros tiempos, donde la violencia, la inmoralidad, borrachera, lenguaje obsceno y otros muchos pecados son abiertamente practicados. Hombres y mujeres hoy día han perdido la decencia y la dignidad por el disfrute del placer carnal, dando rienda suelta a su perversidad. Fíjese, hermano, lo que estamos leyendo, hermano, de este estudio. Alabado a Dios. Ahora dice, gloria a Dios. Vemos que la palabra del Señor dice que cosas y cosas semejantes a estas. ¿Usted no se ha preguntado cosas semejantes a esta? ¿Qué puede llevar? ¿Qué puede ser? Mire lo que dice el estudio aquí. Esta lista no es una lista cerrada, dice.
Hay muchas otras maneras en que la carne se manifiesta y no están incluidas en esta lista. Pensar que si no está aquí, entonces está bien, sería un error y contrario a la misma enseñanza que el apóstol está dando. Alabado sea Dios. Pablo termina diciendo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, verso 21. No se trata de vivir con estas cosas y pensar que soy un creyente carnal. Más bien, este es, dice, un estilo de vida de un incrédulo. Y esto es lo que manifiesta aquel que hace evidente estas cosas en su vida. Apartémonos de estas cosas, seamos santos y prudentes en nuestra conducta. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo está viviendo? Tenemos que ver, hermano, cómo están viviendo y cómo vive un hombre o una mujer o un matrimonio carnal y cómo estamos viviendo nosotros que somos espirituales. Si estamos viviendo según iguales a ellos o estamos viviendo según como dice la Biblia. Por eso dice, cosas de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dice, acerca de las cuales os amonesto el que, ¿cómo nos amonesta? Porque hay cosas semejantes a la orgía, hay cosas semejantes a la hechicería, hay cosas semejantes al adulterio, hay cosas semejantes, alabado sea Dios, a la lascivia y la idolatría y también a la enemistad. Hay cosas semejantes que se están practicando, que el creyente sigue practicando, pero que todavía no lo ha sacado de su vida. ¿Por qué? Porque anda todavía en la carne. Porque está satisfaciendo las obras de la carne. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Entonces, hermano, los que son realmente de Cristo, los que son realmente espirituales, han crucificado ¿qué? La carne. Han crucificado el vivir supuestamente como un mundano más. No. Tienen que crucificarla, tienen que sacarla. Yo no puedo vivir más como un mundano. Tengo que vivir como realmente Dios quiere que yo viva. Santificándome, purificándome, apartándome de todo mal. Santo Dios. Porque si no, no estoy entrando al reino de los cielos. Yo me tengo que ocupar, hermano, en reflejar a Cristo en mi vida. En reflejar a Cristo, hermano, alabado sea Dios en todo mi ser. Reflejar a Cristo, que mi familia refleje a Cristo. Por eso dice en Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted se ocupa de la carne, es para muerte, porque va a vivir afligido, va a vivir atormentado. Alabado sea Dios, va a vivir preocupado, hermano, por lo que le están haciendo o por lo que le van a hacer. Va a vivir preocupado, hermano, porque tiene que pagar cuenta y no le alcanza. Va a vivir preocupado por todas las cosas, hermano, que le van a suceder. Y se preocupa, y porque si esta carne quiere preocuparse. Pero si yo me preocupo, dice ahí, si yo pienso, si yo me ocupo del Espíritu, si yo me ocupo de agradar a Dios y de vivir para Dios en santidad y en amor, alabado sea Dios, dice que son vida, es vida y paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, reposará y gobernará nuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, ¿cómo andamos caminando, pueblo? ¿Cómo ando caminando yo? ¿En el Espíritu o ando caminando en mi carne? Y en el verso 8.1 de vivir en el Espíritu, ya te dejo, dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo ando conforme al Espíritu, no voy a ser condenado, pero si yo ando en mi carne, voy a ser condenado. Claro. Y acá en Gálatas 5:25 nos dice así el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. No nos hagamos, nos dice el Señor, vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, tenemos que andar como. Si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu también, no nos hagamos vanagloriosos. No nos vamos a vanagloriar, ni tampoco nos vamos a creer algo que no lo somos. Claro. Irritándonos unos a otros. Y o envidiándonos unos a otros. Porque el amor es paz, el Espíritu trae paz. Gloria a Dios. Espíritu, si andamos en el Espíritu, trae gozo, amor, mansedumbre, templanza. No vamos a andar, si realmente andamos en el Espíritu, no vamos a andar en vanagloria, porque el Señor no quiere eso. Claro, y envidiándonos unos a otros y peleándonos unos a otros. Claro que no. El Señor no quiere. Porque realmente tenemos que ver cómo estamos. Si andamos en carne, vamos, las obras las vamos a manifestar. Pero si andamos en el Espíritu, también van a ser manifiestas en qué andamos. Claro. En qué espíritu andamos. Porque se va a manifestar la vida de Cristo en nuestra vida. Dios. Y también en nuestro carácter. Claro. Se va a manifestar que realmente somos de Cristo o no. Porque si antes yo gritaba, ahora no lo tengo que gritar más. Porque si realmente, hermano, soy bautizado con el Espíritu, en el Espíritu Santo de Dios, alabado sea Dios, viene una transformación en mi vida, pero no solamente transformación por fuera, sino primero viene la transformación dentro de mi corazón, hacia afuera. Viene a transformar, Cristo viene a transformar, el Espíritu de Dios viene y transforma las vidas. Cambia la vida de lo que era antes en su corazón, lo transforma en una nueva persona. Pero tiene que ser transformada la persona por el Espíritu de Dios y por su palabra. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice en Romanos 8, porque el ocuparse, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Ahora dice, por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. ¿Sabe lo que dice en Santiago capítulo 4, verso 4? Miren lo que dice Santiago 4:4. Gloria a Dios. Mire, hermano, lo que dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Le estaba hablando Santiago, hermano, a la iglesia o a los hermanos que estaban esparcidos por todo el mundo. Le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, hermano, el que anda en la carne, ¿qué quiere hacer? El que anda carnalmente es amigo de todos. Y si el mundo se va para allá, él también, el carnal, va según como va el mundo. Si nosotros tenemos que ir en contra de la corriente, pero el que anda en el Espíritu va en contra de la corriente, va en contra de lo que está haciendo este mundo. Y protesta, hermano, con lo que está haciendo este mundo. Que cada vez, hermano, se está tolerando más la violencia, se está tolerando todo, hermano. ¿Y cuándo el pueblo de Dios tiene que tolerar? Santo y poderoso Dios. Por eso dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si te quieres hacer amigo del mundo, hazte. Pero enseguida, hermano, ya te estás haciendo enemigo de Dios. Y Dios no va a tomar por inocente al que es culpable, como dice su palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo andamos? Tenemos que fijarnos cómo andamos. Dice la Biblia, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, hermano. Porque los días son malos. Porque los días son malos. Amén. Tenemos que fijar cómo andemos, hermano, cómo estamos andando, si estamos andando en el Espíritu o estamos andando en nuestra carne. Por eso sigue diciendo allí en Romanos, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mi carne no quiere ser amigo de Dios, pero mi espíritu sí, mi alma sí, porque mi alma necesita de Dios, necesita de su Espíritu Santo para saciar. Necesitamos de la palabra de Dios para ser saciada nuestra alma, nuestra hambre y sed que tiene nuestra alma, hermano, y nuestro espíritu. Pero nuestra carne, ¿qué necesidad va a tener? Por eso tenemos que tenerla sujeta a esta carne. A su nombre sea la gloria. Ahora, mire lo que dice en el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, hermanos, que los que viven en carne, los que viven peleando con Dios y todo el mundo, los que viven en adulterio, que viven en fornicación, los que viven mirando cosas que no tienen que mirar, hermano, en el teléfono, en la televisión, lo que sea, no pueden agradar a Dios. Los que andan en baile, los que andan festejando fiestas, yendo a la fiesta de los mundanos, festejando cosas que no tienen que festejar, no pueden agradar a Dios, porque dice acá, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, si no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermano, no es de él, no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu puede tener? Fíjese por un momentito, hermano. Juan 14. Juan 14, gloria a Dios. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 14, 26. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, hermano, Santo, si es que Cristo y el Espíritu Santo de Dios mora en mi vida, Cristo me va a recordar todo lo que Él habló, hermano. Todo lo que Él le enseñó, el mismo Espíritu nos va a recordar, nos va a hacer recordar la palabra, hermano, en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Pero si yo no tengo al Espíritu, no me puede hacer recordar nada, porque lo que me va a recordar es puro lamento, puro lloriqueo y puro esto y lo otro. Porque dice ahí, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. 1 Corintios, Santo Dios, capítulo 2. Verso 11, 10, 11 y 12 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. 1 Corintios 2. Capítulo 2, verso 10. Ahora estoy en el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso mucha gente, hermano, no sabe, hermano, lo que dice la palabra. No sabe vivir en el Espíritu, ¿por qué? Porque Dios nos ha concedido la palabra.
la palabra de reconciliación, porque Cristo está reconciliando al mundo, hermano, cuando uno lo hace reconciliar a muchas personas. Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, no es de él. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermano, lo que Dios nos ha concedido. Nos ha concedido la vida eterna, la salvación, Aleluya. el perdón de nuestros pecados a través de la sangre preciosa de Señor, Cristo. amén. Pero el que vive en la carne no va a saber nada. Siempre va a querer vivir aprendiendo, pero nunca va a llegar al conocimiento pleno de la verdad, porque está privado de la verdad. Santo Dios. Santo y poderoso Dios. Amén. Y hasta aquí, hermano. ¿Cómo estamos caminando con Cristo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En el Espíritu o en nuestra carne? Seamos sensatos, hermano, en nuestra manera de pensar. Amén. Y si estamos viviendo, nos damos cuenta que estamos viviendo en la carne, arrepiéntase. Solamente está el camino por Cristo, nada más. Arrepiéntase de lo que hizo y de lo que está haciendo. Confiese a su Señor y su Salvador Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su alma. Aleluya. Y apártese de lo que está haciendo mal. Y empiece a conocer a Cristo. Empiece a buscar de Cristo. Y ahí el Señor lo va a recibir gozoso. Alabado sea Dios. Y lo va a limpiar y lo va a perdonar de toda su maldad. Aleluya. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria.